Bienvenidos, padres conscientes. Hoy hablaremos sobre uno de los mitos más grandes sobre la crianza de los hijos, si no es que el más grande. ¿Estás listo? Es uno de los mitos de los que es más difícil liberarse. Te lo advierto, es un modelo y sistema de creencias que todos los padres del mundo han aceptado. Voy a alargar un poco el suspenso y te preguntaré, ¿qué es lo que más deseas para tu hijo? Piénsalo. Lo sabes. Todos los padres quieren lo mismo que tú, ¿sí? Todos los padres desean que sus hijos sean felices y exitosos. ¿Por qué es algo tan generalizado? Porque todos hemos aceptado el mito de que nuestros hijos merecen ser felices y exitosos. Y adivina de quién es la obligación de hacer que lo logren, de nosotros. ¿Sabes? No conozco un solo padre o madre que no diga que su deseo más grande es que sus hijos crezcan siendo felices y exitosos. Y claro, se diría que es lo más natural que todo padre desee esto, pues solo un lunático querría que sus hijos sean infelices y fracasados. De hecho, querer que nuestros hijos sean felices y exitosos no solo parece algo normal, sino también se ve como un deseo totalmente desinteresado, sincero e incluso angelical con visos de santidad. Por eso cuando los padres me dicen que quieren esto para sus hijos, lo hacen con un cierto aire de moralidad y orgullo, como si el hecho de desear esto para sus hijos los hiciera buenos padres. Sin embargo, ya sabes lo que voy a hacer, voy a desmentir esto. Aquí viene la verdad incómoda. Sí, lo haré otra vez, porque solo revisando nuestros sistemas de creencias y desaprendiéndolos es como podemos despertar. Así que déjame decirte que el afirmar que nuestro deseo más grande es que nuestros hijos sean felices y exitosos es precisamente lo que le arruina la vida a nuestros hijos y a nosotros mismos. Es en realidad la causa de que se dé una profunda desconexión. Verás, estos términos, felicidad y éxito, han sido tan mal interpretados que en nuestro anhelo de conseguirlos, acabamos causando más daño que bien. De hecho, me atrevería a decir que ese anhelo es en gran medida la causa de la ansiedad y el estrés que vemos hoy en día entre los padres y madres, y sin duda, lo vemos en el peso que nuestros hijos cargan sobre sus hombros. Entonces, para educar a nuestros hijos como seres realmente soberanos, debemos deconstruir lo que deseamos para ellos. Cuando empezamos nuestras oraciones con la frase "yo quiero", justo ahí se encuentra el problema principal, porque ya están ahí presentes dos esenciales elementos inconscientes de los que debemos darnos cuenta. Yo quiero. Ahí exactamente hay dos problemas, el yo y el quiero. ¿Quién es ese yo? Tú. Así que justamente cuando inicias una frase con la palabra yo, lo que estás diciendo es que en efecto eres tú quien tiene la necesidad y el deseo. Y la siguiente palabra es quiero. ¿Realmente alguien puede atreverse a querer algo en nombre de alguien más? ¿Qué nos da ese derecho? Por supuesto, entiendo que todos deseamos felicidad para quienes nos rodean. Claro que sí. Pero lo que ahora te estoy mostrando es que querer algo para alguien más genera resistencia. Lo que dices es, no quiero lo que está pasando. Resistencia. Quiero que suceda otra cosa. Puedes ver cómo hacer esto genera desconexión, porque en cuanto nos resistimos a aceptar el momento presente tal como es y deseamos que fuera diferente, justo ahí generamos sufrimiento para nosotros y para nuestros hijos. Así que el primer paso para cambiar es aceptar las cosas tal como son. Esto no significa una rendición pasiva en la que solo te vas a limitar a observar, no. Pero sí significa ver las cosas como realmente son y no como nos gustaría que fueran. Ahora, vayamos más profundo. Queremos que nuestros hijos sean felices, ¿cierto? Pero, ¿realmente alguien sabe qué significa ser feliz? Además, lo que da felicidad a una persona puede hacer infeliz a otra. Así que en lo que sí podemos estar de acuerdo es en que la mayoría de nosotros lo que quiere es que nuestros hijos no sientan dolor, y esto es normal. No queremos que sientan dolor porque el dolor duele. Entonces, es normal que queramos que la vida le cause el menor dolor posible a nuestros hijos.
Todos queremos vivir sin dolor, pero reflexionemos un momento sobre esto. ¿Realmente esta aspiración es posible? Sabemos que la vida nunca está exenta de dolor. ¿Sabemos de alguna vida que lo esté? De hecho, la naturaleza misma de la vida es tener periodos intermitentes con dolor y sin dolor. El dolor es inevitable en la vida. El dolor es una parte esencial de la vida. Incluso el Buda dijo, la vida es sufrimiento. Sí, la vida está llena de altibajos, de alegría y sufrimiento. No hay luz sin oscuridad. No podríamos experimentar la alegría sin conocer la tristeza. Así que, si nuestros hijos van a vivir en este mundo, ¿no deben de tener todo tipo de experiencias, las dolorosas y las no dolorosas, las cómodas y las incómodas? La idea de la felicidad como una meta y una vida sin dolor es una ilusión. Y una ilusión peligrosa. Es una idea que hace que nos juzguemos a nosotros mismos, pero también a la vida. Cuando nuestra vida no se presenta sin dolor, la juzgamos. Entonces siempre estamos en un estado de resistencia y juzgando a la vida. Es la razón por la que las tendencias actuales en las redes sociales han provocado que la ansiedad y la depresión en nuestros hijos hayan aumentado tanto, porque todos tratan de mostrar vidas perfectas, la felicidad perfecta en las redes sociales. Y eso provoca que las personas que viven en el mundo real y que saben que su vida está llena de dolor se sientan indignas y sin esperanza. Entonces, ¿qué tal si nos olvidamos de todas esas ideas utópicas y en lugar de desear que nuestros hijos sean felices, simplemente dejamos de desear? ¿Qué tal si empezamos a comprender que desear lo que no tenemos es lo que genera infelicidad? Y mejor que si algo hemos de desear, en tal caso que nuestro deseo sea que experimenten la vida tal como se les presenta en el momento y como se vaya dando. Enseñemos a nuestros hijos que la vida, en esencia, es un viaje que cambia constantemente y en el que a veces hay dolor y a veces no lo hay. Enseñémosles que el dolor es natural e inevitable y que cuando vivan su vida plenamente tendrán las habilidades para manejar cualquier situación que se les presente. Todo en la vida es valioso, no solo los momentos color de rosa. Todas las experiencias son valiosas. Tu vida es plena y valiosa. Imagínate decir eso a tus hijos para que aprendan a dejar de perseguir solo la felicidad. Es más, debemos decirles que la felicidad es una ilusión, que lo que hace real a la vida es la realidad y que así deben vivirla. Debemos lanzarnos a la vida sin expectativas ni presiones. La vida fluye por nuestra conciencia y nuestra capacidad de encontrarnos con ella donde sea es una señal de fuerza, de resiliencia, determinación y propósito. Así nos liberamos de esa presión dañina de ir siempre en busca de la felicidad y mejor la reemplazamos con la dicha de experimentar la vida plenamente en el momento presente. Ahora hablemos del verdadero demonio de la paternidad moderna, la idea del éxito. Todos anhelamos el éxito. Pero aquí, de nuevo, aunque nadie sabe realmente qué es el éxito, todos lo perseguimos. Y los padres somos muy listos. Disfrazamos el éxito con palabras hermosas como propósito, sentido y autenticidad. Pero si esto es lo que queremos para nuestros hijos, ¿por qué lo perseguimos? Nuestros hijos ya tienen un propósito, ya poseen sentido y autenticidad, así que lo que sea que creamos que deben buscar, ellos ya lo tienen. Así que no nos engañemos. Cuando decimos que queremos que nuestros hijos sean exitosos, lo que queremos decir es otra cosa. Queremos que ganen. Queremos que sean los primeros y queremos que sean ricos. El éxito significa logros y riqueza. Seamos honestos con nosotros mismos. Recuerdo a una de mis pacientes, Cassandra, quien gobernaba su hogar casi como si fuera una academia militar. Por supuesto, ella no lo veía así y solía decir, solo quiero que mis hijos tengan maravillosas oportunidades. Ella estructuraba cada día de la vida de sus hijos en pequeñas actividades distintas que se seguían unas a otras, acompañadas de muchísimas horas de estudio, por supuesto. Cada momento libre se dedicaba a su enriquecimiento. Sí,
A los padres nos encanta usar esa palabra. En su defensa diré que Cassandra realmente está tratando de ser la madre más perfecta, según ella lo entendía. Ella había sacrificado su carrera profesional y su cuidado personal, todo para que sus hijos fueran mejores y tuvieran éxito en la vida. Y de hecho, los resultados obtenidos confirmaban su esfuerzo. Sus hijos eran excelentes en lo académico y en los deportes, aunque 2 de los 3 niños sufrían en silencio. Uno con un trastorno agudo de ansiedad y el otro había empezado a faltar a la escuela y a sufrir de intensos ataques de pánico. ¿Qué sucedió? La mayoría de los padres queremos que en las habitaciones de nuestros hijos brillen los trofeos y las medallas. Realmente creemos que mientras más logros puedan tener, coleccionar y poseer, su vida será más fácil y sufrirán menos. Pero no nos damos cuenta de que el éxito no puede medirse con los parámetros limitados que la cultura nos impone. Cuando se mide el éxito con criterios externos, que suelen ser los logros, riqueza, belleza o posesiones, nuestros hijos aprenden a ser esclavos de ellos. Y lo persiguen con todas sus fuerzas porque sienten que su valor como personas depende de ello. Tal vez te ha pasado a ti también. A mí, claro que me ocurrió cuando era joven. Y cuando no conseguimos lo que creemos que debíamos lograr, ¿qué sucede? Nos sentimos fracasados, nos sentimos indignos, nos sentimos angustiados, nos sentimos deprimidos. Es como si perdiéramos la propia identidad. Así nuestros hijos y nuestro sentido de valor propio y de autoestima oscilan en razón de estos conceptos externos efímeros como un yoyo. Suben cuando las cosas van bien y bajan cuando las cosas van mal. Pero esto no solo le pasa a nuestros hijos, sino también a los adultos. Así, cuando dejamos nuestra propia identidad a merced de criterios externos y a que oscile según sus despiadados ritmos, sin contar con el ancla de un sólido sentido de valor propio, lo que ocurre es que empezamos a sentirnos desubicados, a tener ataques de ansiedad y a preocuparnos hasta perder nuestra identidad. Así que presionar a nuestros hijos para que estén a la cabeza de la carrera porque vemos la vida como una competencia, realmente es un paradigma que debe cambiar. ¿En verdad queremos enseñar a nuestros hijos que deben alcanzar la cúspide para que puedan sentirse dignos y felices? ¿Queremos enseñarles que sin éxito externo no son nada? No, no podemos permitir que nuestros hijos basen su identidad en nada externo. Entonces, este cambio de paradigma que abandona los ideales del éxito y de la felicidad y prefiere la genuina experiencia de vivir plenamente cada momento y abrazar el ser tal como se presenta, este cambio de paradigma es la clave para virar del modelo tradicional de paternidad al modelo consciente. Se requiere valor para deconstruir lo que la cultura nos ha enseñado sobre el éxito y la felicidad. Casi puedo escucharte protestar porque no quieres que tus hijos se queden atrás. Ves a los hijos de tus vecinos haciendo todas esas actividades y a sus padres que los impulsan, y no quieres que tu hijo sea el único de la cuadra que no hable 3 idiomas a los 6 años. Entiendo tu temor. Pero como padres conscientes estamos llamados a ser más audaces. Estamos llamados a deconstruir esos miedos y a trascenderlos. No podemos hacer lo que la cultura nos ordena solo porque queremos encajar. Les debemos a nuestros hijos algo diferente. La paternidad moderna está plagada de hiperactividad y ansiedad. Todo ello centrado en esta idea del éxito y en encajar con la masa. Y como resultado de esa presión artificialmente inducida, casi todos los padres e hijos nos sentimos constantemente sobrecargados. Y si te dijera que ya no tienes que hacer eso, tú puedes elegir dejar de hacerlo. Y si te digo que puedes abandonar completamente todos los paradigmas basados en el miedo y ser tu propio padre y el padre de tus hijos sin esa presión, para poder abrir un nuevo camino, es imperativo que abandonemos lo que el orden cultural nos ha impuesto. Suelta todas esas creencias con las que fuiste educado, todas esas ideas sobre el éxito, la felicidad, la valía y la pertenencia, y en su lugar permítete tener una nueva experiencia de ti mismo, de tus hijos y de la vida misma. La paternidad consciente consiste en permitir que nuestros hijos entiendan que ellos merecen el éxito por ser exactamente quienes son. La felicidad está justo aquí.
Queremos que nuestros hijos aprendan a estar cómodos consigo mismos, con lo que son, a celebrar quienes son en este viaje por la vida y a aceptarse plenamente, porque la autoaceptación es la que conduce al más elevado sentido de paz interior, autoaprobación y valor propio. Como tarea del día, vamos a reinventar una nueva forma de concebir la felicidad y el éxito. Transformaremos del todo nuestros sistemas de creencias sobre estos temas. Imagina que tu hijo ha regresado de la escuela con sus calificaciones finales. La mayoría de ellas son regulares y una es reprobatoria. Imagina esto por un momento. Cierra los ojos, tómate un momento, imagina y escribe cómo crees que reaccionarías. ¿Qué dirías? ¿Qué harías? ¿Qué pensarías de tu hijo? Y lo más importante, sobre ti. Después de que las hayas escrito, mira de nuevo tus notas y reflexiona. ¿Qué has notado? ¿Qué descubriste con este ejercicio? Observa cómo te sientes. ¿Qué sientes al imaginar que permites que tu hijo tenga momentos que distan de ser perfectos, sin poder intervenir? ¿Desearías poder intervenir y rescatarlo? Permíteme decirte que ese deseo de intervenir y rescatarlo tiene que ver tanto con tu propia ansiedad como con la de tu hijo. Así que al empezar a imaginar que tienes una reacción diferente a la infelicidad y el fracaso, puedes empezar a desarrollar ese músculo. De tal manera que la próxima vez que caigas en un momento de caos con tu hijo o que regrese a casa con una mala calificación o no sea invitado a una fiesta, le podrás permitir que abrace el dolor y la incomodidad. Le permitirás sentir su propia experiencia mientras tú solo observas. Te resistirás al deseo de intervenir, arreglar, entrometerte y resolver. Por supuesto, no hablo de un dolor físico que tus hijos puedan padecer. En este caso, obviamente, tienes que intervenir y rescatarlos. Me refiero a los sentimientos de tus hijos. ¿Puedes permitir que esos sentimientos existan tal como son? Permíteles experimentar el fracaso, permíteles experimentar la infelicidad y el dolor sin proyectarte. Quizá al principio esto confunda a tus hijos, pues están acostumbrados a que mamá o papá de inmediato intervengan, se entrometan, arreglen, rescaten y mediquen, así que te mirarán como preguntándose por qué no haces nada, incluso tal vez piensen que no te importa. Así que esta es una oportunidad para que hagas un cambio de conciencia y les enseñes que estás aprendiendo a aceptar la vida tal como se presenta, que estás aprendiendo a respetar y celebrar el dolor. Y les enseñarás a sentir sus sentimientos tal como surgen. Créeme, tus hijos aprenderán rápido y entenderán por sí mismos el poder transformador del dolor. Y, al igual que tú, pronto empezarán a crecer para verlo como un portal inmensamente valioso y esencial para la transformación. Y de nuevo, en la lección de hoy, como en las anteriores, de lo que se trata es de ti. Estás practicando y aprendiendo a aceptar a tu hijo con sus experiencias de vida únicas, tal como son, sin programarlas, sin gestionarlas ni embellecerlas. No es fácil dar un paso atrás y solo dejar que las cosas pasen, pero créeme, de esta forma enseñarás a tus hijos que no se van a romper o derrumbar cuando sientan estar o estén en un momento de dolor. De hecho, cuando se den cuenta de que pueden manejar el dolor e incluso transformarlo, les habrás dado el regalo de la resiliencia. Así que obsérvate y comparte con los otros padres lo que estás experimentando, tu dolor, angustia y remordimientos, porque al compartir, todos crecemos. Me da mucha emoción volver a verte mañana.